cosas respecto a un tema muy importante, como es el de la donación de órganos. Eh, mm, Como vicepresidente del Colegio de Médicos, es un honor y un orgullo abrir las puertas de nuestra casa para celebrar esta jornada de sensibilización, coincidiendo con el Día Nacional del Donante de Órganos, Tejidos y Células, que es el primer miércoles de junio de cada año. Ya se viene haciendo varios años. Una cita que acogemos de todo corazón junto con la Coordinación Hospitalaria de Donación y Trasplantes de Lubu. El lema de hoy no podría ser más acertado, que lo tenéis ahí. Un sí que salva vidas. Detrás de un sí a la donación hay una cadena humana maravillosa. Por un lado, están los profesionales, como los que nos acompañan hoy, coordinadores médicos, enfermeros, que ponen su ciencia, su técnica y su desvelo las 24 horas del día para que el milagro de la medicina se haga realidad. Su trabajo es impecable y por eso España lleva 34 años consecutivos liderando la donación de órganos a nivel mundial, registrando tasas de 52 donantes por millón de habitantes frente a los 24 de media, por ejemplo, que tiene la Unión Europea. Países como Alemania, pues tienen en torno a 11. Su trabajo, ya digo, que es impecable y el éxito del modelo español de trasplantes se basa, en palabras del fundador de la ONT, del doctor Rafael Matesan, en que las decisiones se toman bajo criterios exclusivamente médicos, científicos y de gestión hospitalaria, no políticos. Lo más difícil de su carrera, según refiere, ha sido mantener el consenso y la cohesión de la organización, esquivando las embestidas políticas. La ONT es una red ultracentralizada que coordina todo el sistema en tiempo real, activando un protocolo en minutos con gran cantidad de recursos en una red pública, equitativa y totalmente gratuita, abierta a la innovación continuada, adaptándose a hechos como el cambio del perfil del donante, muy diferente hoy del que existía cuando se fundó la ONT. También a desarrollos técnicos como la donación en asistolia, la preservación, etcétera. Pero esa maquinaria perfecta no arranca sin la pieza más importante, la generosidad humana. El año pasado en Burgos, 21 familias, en el momento más duro y doloroso de sus vidas, transformaron su duelo en esperanza y dijeron sí. Gracias a ellas se obtuvieron 67 órganos y en lo que va de año ya son 4 los donantes que han devuelto la vida y el futuro a 12 personas. Hoy estamos aquí para dar las gracias a esos héroes anónimos y a sus familias, pero también estamos aquí por el futuro. En este momento, más de 5.000 personas en nuestro país, entre ellas 77 niños, esperan esa llamada que les cambie la vida. Por eso es tan importante esta jornada. Queremos que el proceso se entienda de forma sencilla, sin miedos ni tabús. Y sobre todo queremos invitarles a hacer algo vital, que hablen de la donación en casa, con los suyos, dejar clara nuestra voluntad en un día cualquiera, sentados a la mesa con la familia. Es el mayor regalo que podemos hacer a quienes amamos porque les evitará tener dudas en los momentos más difíciles. Todavía se pierden algunos órganos por estos momentos de confusión, de shock, que se podrían evitar si se hubiese comentado esto, porque muchas veces luego la familia se lamenta de que no hubiesen donado. Esto facilitaría la aplicación del marco legal del consentimiento presunto, es que sabéis que dice que todos somos donantes mientras no expresemos lo contrario. Como dice Teresa Pont, coordinadora de trasplantes del Valle de Hebrón, el tabú de hoy no es el sexo, es la muerte. Tendemos a obviar los temas que nos angustian. Vivimos en el siglo de la soledad, lo que reduce de forma importante el número de familiares y amigos que conocen nuestras inquietudes más íntimas. Bien, voy a presentar a los ponentes. Para comenzar, a María Eugenia Perea Rodríguez, que es la coordinadora hospitalaria de trasplantes de Burgos. Además, es coordinadora de trasplantes de Castilla y León.
mucho trabajo juntas, porque la responsabilidad autonómica en la supervisión, organización y gestión de las actividades que tienen que ver con la donación, extracción y trasplante de los centros sanitarios de la comunidad, pues las lleva también ella. María Eugenia se licenció en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid y se especializó en Medicina Intensiva. Desarrolló su carrera clínica inicial en el Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Clínico de Salamanca, de donde acaba de llegar, por cierto, hace unos momentos. Y desde julio de 2007 es médico adjunto de la UCI de Burgos. Además, es magíster en bioética por la Facultad de Medicina de la Complutense de Madrid. Una formación clave para abordar los dilemas y regulaciones éticas en el ámbito de la donación de los órganos. A la par de su desempeño clínico en la UCI, destaca por su labor formativa como docente, profesora y ponente en temas relacionados con donación de órganos y tejidos, para médicos, enfermeros, personal sanitario relacionado con urgencias y emergencias. Aparte de su impecable rigor profesional, todo el mundo que la conoce destaca su extraordinaria calidad humana, su cercanía y amabilidad, que la definen como una persona, como decimos en Burgos, maja y entregada a los demás. Alguien que hace fácil lo difícil, un verdadero orgullo para poder contar con ella. A continuación, tengo el honor de presentar también a alguien especial para mí, ya que he sido médico de su familia, de sus padres, hermana de ella, que es la doctora Rebeca Vara Arlanzón, también intensivista del UBU, donde realizó el MIR y colaboradora de la Coordinación Hospitalaria de Trasplantes. Verla hoy aquí desarrollando su puesto de altísima responsabilidad me produce una enorme admiración profesional y orgullo casi familiar. Está acreditada como supervisora en ecografía aplicada al paciente crítico por la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias, y también compagina su labor asistencial con proyectos de investigación en estudios, por ejemplo, del COVID o en registros de calidad, de infecciones de orina, si no me equivoco, ¿no? De las cosas que he visto por ahí, que son varias. Nuestra siguiente ponente es doña Carolina Román Díez, enfermera y que destaca por su especialización en cuidados críticos y de manera muy significativa por su rol clave en la coordinación hospitalaria de trasplantes del UBU. Le ha tocado desde hace un año tomar el relevo de una figura mítica que tenemos aquí también, que es María Amor Hernando. Su papel es fundamental en todo el proceso intrahospitalario y además colabora con asociaciones de pacientes en la divulgación, concienciación y docencia, participando en ponencias, mesas redondas con entidades como Alcer Burgos, COCENFE, etc. Su dedicación, profesionalidad y entrega demuestran que el testigo no ha podido caer en mejores manos. Bueno, ya acabo aquí, de verdad. Agradezco profundamente a María Eugenia, a Rebeca, Carolina, y no quiero dejar a una persona muy importante que es Blanca, que es la que hoy nos regalará su valioso testimonio en primera persona, reflejando esperanza y agradecimiento. Disfruten de la charla, pregunten todas sus dudas y recuerden que la sanidad pública la construimos entre todos, pero la vida a veces no nos la regalamos unos a otros. Muchas gracias y bienvenidos al Colegio de Médicos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esas bonitas palabras de acogida. De verdad que nos han llegado al alma, han sido muy emotivas y muchísimas gracias al Colegio de Médicos por acoger esta jornada que nos parecía muy importante. Perdón. Que nos parecía muy importante celebrar el día de hoy con todos vosotros. La idea un poco es acercar la donación a la población, que como decía el compañero, pues intentar aclarar todas las dudas. Uno de los pilares básicos de la donación y trasplante en España es la transparencia.
y que todos tenemos derecho a la accesibilidad al trasplante y por eso estamos aquí, para invitar a hablar del tema, a que se solucionen vuestras dudas, a hablar de la donación con naturalidad y, como decían, pues intentar que sea un tema más que se hable en casa, que podamos comentar con nuestros seres queridos cuál es nuestra voluntad cuando llegue el momento de fallecer y poder ayudar a otras personas. Para eso estamos aquí. Entonces, nuestro agradecimiento al Colegio de Médicos y esperamos que la jornada os resulte de utilidad a todos. Muchas gracias. Pues nos ponemos. Bueno, sí que se oye. Sí, me pongo yo aquí igual. Bueno, pues yo soy Rebeca, Carolina, gracias a todos por venir, gracias por la maravillosa presentación. Y bueno, hemos hecho una pequeña charla y va a ser un diálogo. Hemos pensado en cuál podrían ser las preguntas de todos vosotros con respecto a la donación de órganos y vamos a ver si así podemos irnos a casa con ideas claras y con, bueno, pues seguro que con las emociones un poco a flor de piel también, ¿vale? Y si alguna duda no la respondemos, vais a tener tiempo después para planteárnoslas. Pues para empezar por el principio, la pregunta más difícil. Espera, un momentín. Los problemas del directo. No, es que no está compartida. Sí, vale. La pregunta más difícil, ¿cuál es? ¿Qué es donar? Rebeca. Bueno, pues donar órganos, desde nuestro punto de vista, es el acto más generoso, más bondadoso que un ser humano puede tener con otra persona. Porque a día de hoy, como bien ha dicho José, hay muchas personas que siguen necesitando un órgano para poder seguir viviendo o para mejorar su calidad de vida. De hecho, la lista de espera sigue siendo elevada a pesar de, bueno, pues que somos un país puntero en donación gracias a la generosidad de todo el mundo. Y lo que tenemos que tener claro es que para que una persona pueda recibir un órgano, una familia ha tenido que decidir que su familiar, en un momento tan duro como es el fallecimiento, pues done sus órganos, ¿vale? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿solo es posible donar cuando una persona ha fallecido? Pues no. La realidad es que de vivos podemos también donar órganos. Lo que sé que va a cambiar es qué se puede donar. Cuando donas después de haber fallecido, no necesitas ningún órgano y todos ellos puedes prescindir de ellos y pueden donarse a otras personas, pero de vivo hay que pensar de qué podemos desprendernos. Entonces, estando vivo se puede donar un riñón, porque sí podemos seguir viviendo con uno solo, y también se puede donar un segmento de hígado, porque el hígado tiene capacidad para regenerarse. Sí que a estas personas se les hace una exhaustiva valoración física para ver que no van a tener consecuencias una vez que donen ese órgano y también psicológica. Y no puede haber en ningún momento ni coacción ni intercambio de dinero que se vea que se va a obtener un beneficio. Tiene que ser un gesto completamente altruista. Muy bien. ¿Puedo decidir antes de fallecer si quiero ser donante de órganos? Sí, se puede demostrar tu voluntad de ser donante e incluso se puede dejar registrada. En España existe lo que llamamos el consentimiento presunto, que todos podemos, mientras no hayamos manifestado lo contrario, a todos se nos considera potenciales donantes, pero si queremos dejarlo patente en un documento, lo mejor que podemos hacer es dejarlo en el documento de instrucciones previas. Siempre cuando se plantea la posibilidad de que hemos fallecido, vamos a hacer la consulta de ese documento con el fin de cumplir la voluntad de la persona después de haber muerto. Muchas veces hablamos de, pero yo soy donante porque tengo una tarjeta. La tarjeta es un documento que
dice, manifiesta nuestra voluntad de que sí queremos, pero es un documento solo de imagen, no es un documento legal. Entonces, animo a todo el mundo a que si tiene interés en hacérsela, que lo haga, pero, como os digo, no tiene un efecto legal que luego nos haga, como os diría, que tengamos que cumplir esa voluntad que nos dice ahí la tarjeta. Si nos hacemos la tarjeta, os fijaréis que ahora también en la aplicación de SACIL Conecta nos sale un iconito. Si eres donante, va a aparecer ahí, pero lo mismo, es testimonio. Esa tarjeta. Sí, pero realmente lo más importante, porque nosotros, el equipo de la coordinación, siempre va a preguntar a nuestras familias. Entonces, lo que hemos hablado del consentimiento presunto, toda persona es donante a no ser que haya dicho lo contrario, pero en España, antes de emprender todo el camino de la donación, lo que se hace es consultar a los familiares de primer grado, los familiares más cercanos. Entonces, realmente lo importante es hablarlo con naturalidad en casa, decir lo que queremos hacer, bueno, pues cuando se acerque el final de la vida, ¿vale? Entonces, lo que está comentando Carolina es la siguiente pregunta que viene a raíz de esto. Porque todos hemos oído hablar del documento de voluntades anticipadas o el registro de instrucciones previas y queremos explicar qué es eso. Pues mirad, el registro de instrucciones previas es un registro oficial. Digamos que hay un registro en cada comunidad autónoma, pero se coordina a nivel nacional. Es un registro que sí que tiene validez legal, es decir, si nosotros registramos nuestras voluntades, este documento, este registro oficial sí que va a tener una validez legal para cuando ocurra nuestro fallecimiento, lo que diga el registro. Normalmente, este registro la gente lo hace para cuando él no va a ser capaz de expresar su voluntad, pues que los médicos, los responsables sanitarios, sean capaces de poder saber cuáles son sus voluntades, tanto en cuanto a qué tratamientos quiere recibir, qué tratamientos no desea recibir, como si quiere ser donante de órganos, ¿vale? Es un registro que en cualquier momento puedes anular y bueno, pues si está realizado de forma adecuada, es legalmente vinculante, es lo único. La tarjeta de donante no tiene esa validez. Una pregunta. ¿Cómo se hace? Pues mirad, el registro de instrucciones previas de Castilla y León tienes que llevar un testigo. Si no tienes un testigo que quieras que, bueno, pues que conozca que se ha realizado este testigo, en el registro de Castilla y León te aportan a alguien que pueda testificar que es verdad lo que tú estás registrando y toda la información está en Internet. Realmente tienes que cumplir unos requisitos, hay unos formularios que puedes rellenar, hay unos formularios tipo y en otras ocasiones es la propia persona la que redacta lo que él quiere y no quiere para que se haga cuando él no puede expresarse o está en una situación de inconsciencia o no puede decir lo que quiere, ¿vale? Sí. En el registro de la gerencia regional. Está, hay que pedir, hay que pedir cita. En el centro de salud se pide cita con el trabajador social, ellos ya se encargan de ponerse en contacto con él. De hecho, el trabajador social es el que ayuda también a la elaboración del documento de voluntades anticipadas y el que nos facilita después, posteriormente, el registro. Está en la gerencia, pero te ayudan desde cualquier centro, ¿eh? Vale. ¿Le ayuda a la familia a conocer la opinión sobre la opinión del fallecido? Sí, es fundamental. Es fundamental porque, como decíamos, lo primero que vamos a hacer es buscar si hay un registro de voluntades, pero si no lo hay, ¿a quién vamos a acudir a preguntar qué quería hacer la persona? Pues a la familia. Entonces, en la familia, por supuesto que no es fácil hablar de temas como la muerte, como la pérdida, como nos decían antes, son tabúes ahora mismo.
Pero hay que pensar que hablar de donación en casa no tiene por qué ser triste, no tiene por qué interpretarse como que estamos hablando de la muerte de nuestros familiares, sino bueno, como que estamos facilitándoles las cosas para ese día en el que llegue el momento en el que te hagan preguntas, saber qué quiere tu familiar. Es muy triste decir que en ese momento no, es que no lo sé, es que no lo hemos hablado nunca. No, vamos a hablarlo y vamos a hacer que nuestros familiares lo sepan y que hagan lo posible por cumplir nuestra voluntad. ¿Y quién puede ser donante tras haber fallecido? Bueno, pues como veis en la diapositiva, la edad no es una contraindicación para la donación. Todas las personas pueden ser potenciales donantes de órganos. Nos encargaremos de valorar una serie de criterios médicos, una serie de contraindicaciones para decidir si los órganos van a ser viables en el paciente trasplantado. Entonces, todo paciente posterior a su fallecimiento puede ser potencial donante de órganos. A ver. Bueno, entonces vamos a conocer un poquito más a fondo el proceso de donación de órganos. ¿Todo paciente fallecido puede donar o hay alguna cosa que tengamos que entender? Por suerte, en España casi todos, mientras no se demuestre lo contrario, podemos ser donantes. Como decía Rebeca, lo que vamos a hacer es una valoración concreta de cada caso, incluso de cada órgano, ver qué aportaría una persona que reciba ese órgano y lo que vamos a hacer priorizar es la seguridad del receptor, que no le vayamos a transmitir con ese órgano a una persona que ya está enferma y que lo recibe una infección, un tumor. Entonces, eso serían cosas que nos contraindicarían para poder ser donantes, pero en principio cualquiera podríamos serlo. Lo que sí que se tiene que dar es que estábamos hablando de los donantes fallecidos. Entonces, tiene que darse la circunstancia de que hayamos muerto en el hospital y de que se haya certificado nuestra muerte. Para certificarla se puede hacer de dos formas. Se puede certificar, por un lado, porque haya tenido lugar lo que llamamos una muerte encefálica. Y, por otro lado, también puede certificarse la muerte por unos criterios circulatorios, que es ahora lo que vamos a pasar a explicar un poquito. Creo que había una pregunta. Sí. A mí me contagiaron el virus de la hepatitis C, parece ser que estoy condenada de por vida a no poder donar ni siquiera sangre. ¿Eso es así? ¿En algún momento eso se puede revertir? Bueno, pues no, lo que hay que encontrar es un receptor idóneo para ti. Por ejemplo, ahora mismo la hepatitis C tiene un tratamiento. Entonces, lo que sí que existe la posibilidad es de ofrecer esos órganos y siempre, previo consentimiento del receptor, decirle vas a tener que recibir un tratamiento y podría trasplantarse. O, por otro lado, a otra persona que también sea hepatitis C positivo. Y entonces Ya no... lo soy, pero parece que además que las rutinas funcionan. Entonces, sí que las hacemos al final. Vale, pues igual las Sí, hacemos al de final. acuerdo. Que aquí, si me he equivocado, Vale. me corriges. No, que preguntaba si has padecido hepatitis C y ya estás curada, que afortunadamente, enhorabuena, y que si podías ser donante, ¿no? Entonces, existe ahora mismo protocolo en la ONT en el que las personas que tienen hepatitis C curada tienen que cumplir una serie de requisitos como carga viral negativa y una serie de requisitos del tratamiento, años de curación, y las personas con hepatitis C pueden ser receptoras de esos órganos. Ha ocurrido un poco lo mismo desde el año pasado con las personas con VIH, que antes tampoco podían donar y que ahora ya sí que pueden para receptores también VIH. Es verdad que hay que cumplir una serie de requisitos muy estrictos para asegurar que el receptor esté en las mejores condiciones y no tenga ninguna reactivación. Pero me alegro de que estés curada, me alegro de tu voluntad de donar y que sepas que sí que es posible. De nada. Pues estábamos hablando de cómo podemos certificar la muerte. Y yo le quería preguntar a Rebeca qué es la muerte encefálica y cómo es, qué tiene que ocurrir para que
que muramos por muerte encefálica. Bueno, como ha dicho Carolina, podemos morir porque se nos pare el corazón o porque el cerebro se apague. Esto es lo que se conoce como muerte encefálica. La muerte encefálica, cuando ocurre, el paciente fallece porque el cerebro deja de funcionar. Esto ocurre en pacientes que tienen un daño cerebral extenso. Habitualmente suele ser por traumatismos craneoencefálicos graves, por ictus extensos, por hemorragias, bueno, pues muy importantes, que incluso por infecciones del cerebro, del sistema nervioso central, que hacen que las neuronas dejen de funcionar. ¿Qué ocurre? Que un paciente, cuando su cerebro no funciona, ese paciente deja de sentir, deja de reaccionar ante estímulos, e incluso cuando ya hemos certificado la muerte encefálica, cuando el cerebro ha dejado de funcionar, deja de lanzar órdenes al cuerpo, deja de lanzar órdenes de funciones vitales, como puede ser toser, como puede ser respirar, incluso deja de mandar órdenes al corazón para que siga latiendo. Entonces, cuando se produce un fallecimiento en muerte encefálica, es igual que cuando se produce un fallecimiento por paro cardíaco, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando esto ocurre, los pacientes con un daño cerebral muy extenso, normalmente, habitualmente, están ingresados en una unidad de cuidados intensivos, porque esa afectación tan importante del cerebro se está tratando. Cuando esto ocurre son pacientes que están conectados habitualmente a un respirador y que tienen fármacos para que el corazón funcione adecuadamente. Por eso, cuando se produce el cese de la función cerebral y se certifica la muerte encefálica, pues es difícil de asumir para los familiares, sobre todo, porque el corazón sigue latiendo gracias a que o no gracias, sino porque estamos utilizando máquinas, dispositivos que permiten que la función cardíaca y pulmonar siga adelante. Entonces, ¿cuál es el proceso? Cuando ocurre este cese de las funciones cerebrales, la legislación española y los médicos, hay unos criterios muy estrictos que tienen que cumplirse para que se certifique el fallecimiento en muerte encefálica. Y una vez que se han cumplido estos requisitos, que se certifican por 3 médicos diferentes y que estos 3 médicos diferentes son totalmente externos a la coordinación de trasplantes, pues es en ese momento cuando los médicos responsables informan a la familia. Entenderéis que este es un momento pues, muy duro, muy angustiante, porque aunque la familia sabe el pronóstico, sabe la gravedad de la patología de su familiar que está ingresado en la UCI, pero entender que tu familiar ha fallecido en muerte encefálica cuando has estado con él y notas que, bueno, pues que su corazón late, pues es una situación pues, de mucho shock, de mucha carga emocional, en la que bueno, pues las familias necesitan su tiempo, necesitan entenderlo, necesitan comprender que ya su familiar pues, no está con ellos, ¿vale? Entonces, siempre se explica bien, se da este tiempo a que la familia pueda bueno, pues asimilar esta situación, y es después cuando el equipo médico pues avisa al coordinador de trasplantes para valorar si ese paciente que ha fallecido en muerte encefálica puede ser candidato a donar sus órganos para ayudar a otra persona, ¿vale? Si es candidato a donar sus órganos, es entonces cuando la coordinación de trasplantes nos reunimos con la familia y hacemos una entrevista en la que, bueno, pues lo que les explicamos es que es en ese momento en el que ellos tienen el derecho de poder donar los órganos, porque ha fallecido. Entonces, es un derecho que tenemos todos los españoles, que tienen todas las personas, y es el momento de explicárselo y de pedirles el consentimiento para la donación. Si la familia, hay veces que necesitan más tiempo, necesitan, bueno, pues hablar con otras personas, hay familias muy extensas que quieren estar todos de acuerdo, es totalmente normal. Pasado bueno, pues lo que ellos necesiten, si dan el consentimiento, lo que se hace es, bueno, pues una serie de pruebas, una serie de analíticas para ver si esos órganos pueden ser viables para trasplantarles a otra persona y ayudarles a que otra persona siga con vida, ¿vale? Y seguimos un poquito más adelante. Bueno, ¿cómo es posible que una familia en un momento tan duro, bueno, esto es la entrevista de donación, lo que hemos hablado, y cómo es posible que una familia en un momento tan duro y triste pueda pensar en la donación?
es gracias a la concienciación que hay sobre el tema de la donación a nivel de España, gracias también al trabajo que desde la coordinación se ha hecho desde hace muchos años para sensibilizar a la gente, pues es cierto que aun en momentos tan duros las familias son generosas, piensan en ayudar. Y además es que la donación nos dicen que les da un sentido a esa pérdida. Les ofrece la oportunidad de que su familiar deje un legado una vez se haya ido, una vez que haya fallecido. Y que además les da mucha paz. Todo el mundo nos comenta, pasado después esos días, incluso meses, que sienten una paz y mucho orgullo también de saber que su familiar ha sido donante. Bueno, eso, lo que hablábamos, que es un momento de mucha carga emocional y hay familias, bueno, pues que tienen dificultad para aceptar la pérdida y hay familias que, bueno, pues que deciden no donar y a esas familias se les respeta igualmente y se les acompaña en la pérdida que acaban de tener y bueno, ocurre a veces y se les respeta igualmente. ¿Vale? Y les vamos a seguir acompañando en todo momento porque su decisión se va a respetar. Nuestro objetivo cuando hacemos una entrevista familiar no es la consecución de los órganos de su familiar. Nuestro objetivo siempre es acompañarles en ese momento tan difícil en el que están pasando por la pérdida de su ser querido y es lo que hacemos, acompañarles y en ese acompañamiento surge esta posibilidad. Tanto si la respuesta es positiva como si no, nuestro acompañamiento tiene que seguir porque somos médicos, somos las personas que les están diciendo que pues desafortunadamente ese familiar suyo pues ya no está y les ofrecemos esa posibilidad de ayudar a otros. Si entramos con esa actitud a la entrevista, yo creo que la familia siempre se siente muy apoyada, muy acogida, tanto si es que sí o como si es que no. Nuestra idea siempre es acompañar a esa familia. De hecho, en el proceso, cuando dicen que sí, estamos con ellos acompañándoles durante todo el día hasta que finaliza la donación. Pueden acompañar a su familiar hasta el final, hasta que ellos decidan. Incluso hay familias que han entrado en quirófano y nosotros con ellos. Y como os digo, es un ejemplo y yo creo que es lo que enorgullece como coordinador de trasplante el conocer a estas familias que meses después incluso han venido a la UCI a decir, dentro de todo el dolor y la pérdida nos sentimos orgullosos de que nuestro familiar, de nuestro padre, de nuestro hermano haya podido ayudar a otras personas y nos dan las gracias por esa oportunidad que les hemos dado, ¿no? Es un poco nuestro sentimiento como coordinadores, que yo creo que es compartido. Sí, exacto. Todo el respeto a esas familias que están pasando pues, el peor momento de sus vidas y aún así son capaces de pensar en los que lo están pasando mal. Y bueno, pues son familias que siempre te dicen, pues mi familiar, es que mi madre, mi hermano, es que era muy generoso, es que él le gustaba ayudar a los demás. Entonces, al final, bueno, pues con la donación consiguen como, bueno, ese orgullo de la persona que se ha ido, pues poderle dar ese final, ¿sabéis? Entonces hemos hablado un poquito de lo que era la muerte encefálica, pero también está la posibilidad de la donación a corazón parado por criterios circulatorios. Si hemos muerto por muerte encefálica, el corazón sigue latiendo y los órganos se mantienen así. ¿Qué pasa cuando el corazón se ha parado? Bueno, pues cuando fallecemos por paro circulatorio es la muerte que conocemos todos. El corazón deja de latir, dejamos de respirar y sucede el fallecimiento. No sé si lo habréis oído o en las noticias o cuando habéis hecho alguna búsqueda. Esto se llama donación en asistolia o tras paro cardíaco. Entonces, para poder donar órganos una vez que el corazón deja de latir, tenemos que estar en un hospital. Hay, bueno, una serie de excepciones que podemos hablar en otro, bueno, más al final de la charla, pero el
el paciente tiene que estar en un ambiente controlado, es decir, el fallecimiento tiene que ocurrir dentro del hospital. Entonces, habitualmente son pacientes que están al final de su vida por una enfermedad irreversible en el que ya han llegado al techo del tratamiento, sus órganos, habitualmente uno de los órganos de su cuerpo está muy dañado y ya los médicos no pueden seguir tratándole porque están todos los tratamientos implementados. Es decir, el equipo médico que trata a ese paciente conoce que el final pues, está cerca y habitualmente son enfermedades tan largas, son enfermedades que conoce muy bien el paciente y la familia, que el propio paciente y la propia familia ya saben que su cuerpo se está apagando, ¿vale? Es en ese momento en el que el equipo médico informa a la familia que no se puede seguir tratando y que lo que van a hacer es cuidarle, van a acompañarle al final de la vida, van a evitar que tenga dolor, van a sencillamente hacer que el final de su vida sea pues, de una manera digna y adecuada. Y es en ese momento cuando contactan con la coordinación de trasplantes. La coordinación de trasplantes hace lo mismo que en un paciente que fallece por muerte encefálica. Valora los órganos y decide si estos órganos pueden ser candidatos para ser implantados una vez fallezca el paciente en una persona que los necesite. Entonces, es en ese momento cuando se explica la situación a la familia y al paciente. Muchas veces, como os digo, son enfermedades terminales y es el propio paciente, la propia familia, los que ya saben los deseos de su familiar, incluso lo han dejado registrado en un registro de instrucciones previas y sencillamente lo que hacemos es cumplir con sus deseos. Ellos quieren ser donantes y lo que se les explica a la familia y al paciente en caso de que todavía se pueda hablar con él es que lo que vamos a hacer es cuidarle, pero dentro de la UCI, no sé, para que estemos en una situación controlada. Entonces, todos estos cuidados, este confort al final de la vida, intentando que no tenga dolor, lo que se va a hacer es dentro de la UCI. El paciente fallecerá en la unidad de cuidados intensivos o en quirófano y desde ahí, una vez se certifique el fallecimiento porque se para el corazón, podrá ser donante de órganos. Entonces, es un poco más complicada este tipo de donación. Hace muchos años se comenzó la andadura porque previamente no estaba protocolizada como la donación en muerte encefálica, pero actualmente este tipo de donación pues es el 50% de los donantes son donantes en asistolia o trasparo circulatorio, ¿vale? Vale, pues seguimos un poquito más adelante. ¿Y cómo es el proceso? Cuando esto ocurre, Carolina, ¿cómo es el proceso de una donación? ¿No? Perdonad, los directos. Que lo tenemos muy bien repartido. No, que cuánta gente participa en sí, bueno, pues eso, ¿cómo es el proceso? Sí, es que lo estaba leyendo ahí. Vale, cuéntanos, ¿cuánta gente, cómo se organiza el dispositivo? Cuéntame. ¿Que te lo cuente yo? Sí, vale. cuéntame. Bueno, pues a ver, una vez que la familia acepta la donación, se hacen una serie de pruebas y una vez que hemos analizado, bueno, pues si es candidato a poder donar órganos, la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, es la encargada de todo el dispositivo. ¿Qué es el dispositivo? Pues el dispositivo es en muy poquito tiempo, para que la familia no tenga que estar con esa angustia mucho tiempo, en muy poquito tiempo, en unas horas, valorar estas analíticas que hacemos y encontrar un receptor para esos órganos. No un receptor, porque si son varios órganos van a ser varios receptores y pueden ser en cualquier sitio de España e incluso de Europa, ¿vale? Entonces, pues entran en juego muchos profesionales de otros hospitales. Profesionales de otros hospitales se trasladan a nuestro centro. En el caso de Burgos, el Hospital de Burgos es un centro en el que se explantan órganos, pero no hay implante de órganos, ¿vale? Lo veremos más adelante. Entonces, habitualmente vienen cirujanos, especialistas de otros hospitales a realizar todo el proceso y luego los órganos pues se van a diferentes hospitales a nivel nacional, ¿vale? Ya me he perdido. Carolina, ¿cuáles eran las preguntas? Esto. ¿Y sabemos a dónde van los órganos? Pues no sé.
nosotros no conocemos quién va a ser el receptor de esos órganos. Todo el proceso del reparto está centralizado desde la ONT, la Organización Nacional de Trasplantes, en Madrid. Nosotros, una vez que lo comunicamos, ellos gestionan el reparto. Y se utilizan 2 criterios para hacer ese reparto de órganos. El primero es un criterio clínico, que es si alguien está en lo que llamamos urgencia cero, que puede fallecer por su enfermedad en cuestión de días si no recibe un órgano. En el momento en el que surja una oferta, sea donde sea, y si es compatible con él, ese órgano va a ser para esa persona. Ese es el primer criterio. El segundo criterio es geográfico, porque los órganos, una vez que se extraen del cuerpo, se van deteriorando. Ya no tienen el riego que les aporta la sangre y van a ir sufriendo. Entonces, intentamos que los órganos se queden lo más cerca posible para que el tiempo que llamamos de isquemia, en el que no reciben sangre, sea el menor posible. Entonces, vamos a buscar lo más cerquita posible. Si fuese posible que se quedaran aquí, lo haríamos, pero como nos ha dicho Rebeca, aquí no se implanta. Entonces, les vamos a distribuir lo más cerca que hay dentro de nuestra región. Entonces, por ejemplo, aquí la mayoría de nuestros riñones van a Salamanca, porque es donde se implantan los pacientes que son de Burgos, aunque también se hace en otros hospitales. Hígado se hace en Valladolid. Y en Salamanca también ahora se está haciendo pulmón. Y corazón en Valladolid. Corazón en Valladolid. Entonces, si en Castilla y León no hubiese ningún paciente compatible con ese órgano, buscaríamos ya dentro de la zona norte, que nos coge desde Galicia hasta Navarra. Si ahí tampoco lo hubiese, se busca en todo el territorio nacional. Y si no hubiese ningún potencial candidato, incluso podría viajar fuera de nuestras fronteras, que de hecho desde aquí de Burgos ha habido ya algún caso de órganos que han viajado a Bélgica en alguna ocasión. Muy bien. Y bueno, como queremos dar paso a un testimonio muy interesante, no nos vamos a alargar más. Lo único, bueno, pues decir que todo esto se sustenta gracias a unos principios que yo creo que la sociedad, aunque, bueno, los tenemos bien arraigados, son muy importantes y hacen que todo esto que sea posible gracias a la solidaridad, la generosidad, la empatía, esa prestación de ayuda que queremos realizar con otros seres humanos, el bien social y la reciprocidad. Gracias a estos valores tan importantes, pues se puede llevar a cabo y yo creo que gracias a que somos así, España es líder en trasplante de órganos y bueno, esto es yo creo que el final que se merece pues todas las familias que han donado órganos, pues cumplen sobradamente todas estas características y bueno, pues es un honor hablar así de ellos. Pero ahora queremos que veáis el resultado de este trabajo que hacemos nosotros y es que traemos aquí a Blanca para contarnos su testimonio y que ella misma se presente y nos cuente. Bueno, pues nada, buenas tardes. Como habéis visto, me llamo Blanca y yo os voy a contar que para mí el Día del Donante son todos los días desde el 2 de marzo de 2025, que fue cuando me trasplantaron un riñón con el proceso que os han contado, ¿no? Os voy a poner un poco en antecedentes. Yo soy de una persona que a los 50 años, la crisis de los 50, me vino apareada con un diagnóstico de insuficiencia renal. Es un diagnóstico muy duro, la verdad, porque la palabra diálisis todavía está muy satanizada en esta sociedad. Te piensas que es un final, no quieres pensar en nada, te intentan explicar, crees que es el final y claro, realmente el diagnóstico tiene solución porque son terapias sustitutivas, porque hoy en día el riñón no te funciona, bueno, los riñones no te funcionan, pero clínicamente hablando tenemos terapias que te dicen, no, puedes hacer diálisis peritoneal, diálisis, hemodiálisis, un trasplante, a ti todo eso te suena a chino y dices, directamente me quiero morir, ¿no? ¿Qué pasa? Que a medida que pasa el tiempo vas procesando el diagnóstico
Claro, duro es, por ejemplo, tener que depender de una máquina, ¿no? Se dice así fácil, pese a que ahora todo el mundo dependemos de máquinas en todos los niveles de nuestra vida, desde el móvil a todo. Claro, no es lo mismo depender de máquinas que engancharte a una máquina y decirla, filtra, ¿no? Que es más o menos lo que hacemos la gente que tenemos insuficiencia renal. Yo personalmente estaba en diálisis peritoneal. Me costó mucho que, como yo la hacía con una cicladora que se llama, que es mi tercer riñón en ese momento, me costó mucho que, claro, poder dormirme y dejar que la máquina me metiera líquido hasta 10 litros que tenía yo en mi cicladora y me fuera haciendo lo que se llama intercambios. O sea, me mete un líquido, el líquido está dentro de mí cierto tiempo y lo que hace ese líquido es lo que no hacían mis riñones, hacerlo él, quitar toxinas. Yo lloré muchísimo, pero mi nefro me dijo, da igual, ahí no eliminas toxinas, llora todo lo que quieras, porque yo decía, igual es una solución llorar y llorar y llorar, pero no. Entonces, en mi caso, la diálisis supuso un cambio radical de hábitos, ¿no? Porque independientemente de las horas que te produce la máquina, como dice una compañera mía, esta enfermedad tiene muchos vértices. Y claro, aunque te piensas que el riñón solo hace una cosa, pues es como un pequeño laboratorio que tenemos todos en el cuerpo que hace de todo. Tensión, tiroides, y decías tú, pero ¿cómo tantos especialistas, Dios mío? Pues sí, todo eso lo maneja el riñón y es lo duro, ¿no? Que claro, empiezas a pasearte por muchos especialistas. Bueno, lo que quería decir que para mí el diagnóstico de insuficiencia renal cambió mi vida radicalmente, ¿no? Aparte de depender de una máquina, pues lo que os digo, controles periódicos, eso sí, tiene muchas ventajas. Por ejemplo, como vas tanto al hospi, pues vamos, te tratan pues como una más, porque realmente los pacientes crónicos tenemos la ventaja que nuestros nefrólogos pues ya te conocen, tus analíticas, te van siguiendo. El seguimiento que tienen con nosotros no es que cualquier paciente que va a una especialidad. Adquirimos pues mucha confianza, nuestras enfermeras, bueno, lo dan todo por nosotros. Nos enseñan de momento a quitarle miedo a la máquina, a que cualquier error que te dan un librazo así. En cualquier máquina de diálisis os dan un librazo así y dices tú, ¿pero qué hago esto? Nada, dime qué error te ha salido. Te facilitan mucho la vida y yo considero que, bueno, tenemos muchísimo apoyo. Y, por supuesto, meter aquí la cuña de que si esto fuera en otro país yo no estaría ni viva, porque la sanidad pública ha costeado todo mi tratamiento, bueno, lo estáis costeando todos, y quiero decir que para un enfermo crónico de esta entidad es muy, muy importante la sanidad pública porque sin ella no seríamos nada. De hecho, bueno, si fuéramos millonarios quizás sí podíamos mantener un tratamiento, ¿no? Pero bueno, voy a seguir. Os he puesto en el contexto, yo estaba en diálisis peritoneal por ciertas causas, al final entré en lista de trasplante. ¿Y qué significa entrar en lista de trasplante? Pues que te van a hacer 100.000 pruebas. ¿Por qué? Porque lo que buscan es, aparte de tu mayor compatibilidad con el posible órgano que surja, buscan que estés en las mejores condiciones posibles, porque claro, un trasplante de órgano, aunque ahora está todo súper avanzado, como han contado, que, bueno, yo fui receptora de un órgano en asistolia, que lo sepáis, ¿eh? Para poneros también con lo que han dicho de la asistolia, ¿no? Entonces, pues te empiezan a hacer 100.000 pruebas, te pasean por todos los especialistas del mundo para que estés en tus mejores condiciones posibles y analizarte entera, digamos, para que sea compatible el órgano o el posible órgano. No sé si conocéis el dicho que lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta. O sea, ¿no? Pues a nosotros sí, porque lo que la naturaleza nos ha quitado o no nos ha dado, pues nos lo ha prestado Salamanca, porque todos los de Burgos vamos a recibir el órgano a Salamanca, ¿no? Entonces, en este caso, podéis modificar el dicho y decir lo que la naturaleza no da, a veces Salamanca sí lo presta. Lo que os decía, bueno, os hacen 100.000 pruebas. Claro, en todas le dices al especialista, por favor, que me salga bien, que me tengo que trasplantar. Y te dice, sí, no te preocupes, vamos, te va a salir perfecto. Claro, ellos te hacen la valoración que consideran, todo eso solo pasan a tu nefro y tu nefro lo pasa a Salamanca, para que ellos tengan toda tu documentación a la hora de, lo que os digo, ser una posible candidata, ¿no? Por no extenderme mucho, cuando ya te han hecho todas las pruebas, perteneces a algo que se llama lista de espera y ahí empieza tu alta tensión, ¿no? ¿Por qué?
Porque tú vas a Salamanca, te hacen una pequeña entrevista, te comentan un poco cómo es el proceso del trasplante, pero estás tan nerviosa que dices, sí, lo has entendido todo, no entiendes nada. Te haces 100.000 preguntas, pero dices, bueno, ¿cuál es mi objetivo? Un riñón, pues lo que me den, lo que tengan ahí, el saldo. ¿Qué pasa? Que eso es un error que cometemos, yo creo, casi todos, ¿no? Por la impaciencia. Y yo considero que esa entrevista de Salamanca es muy importante porque te van a decir todo tu proceso. Entonces, yo por lo menos soy una persona que, ya os digo, estoy yo ejemplarizando un receptor, pero podíais dejar mi nombre en blanco y poner a cualquiera, que cualquiera de cualquier órgano os diría más o menos algo parecido porque todos tenemos factores comunes, ¿no? Te hacen una entrevista muy importante y al contarte cómo es el trasplante, claro, yo me quedé con lo más fácil, de una semana a 10 días, de ingreso, Bueno, tienes que quedarte con todo porque es muy importante todo lo que te van a hacer, ¿no? Lo que os digo, ya estás en lista de trasplante, todo el rato con el móvil cerca. ¿Me ha llamado? ¿Has oído el móvil? Es una tensión, bueno, la llamada, lo llamamos, ¿no? Los receptores, la llamada. Claro, cuando llega la llamada, pues tú igual ni te lo estás esperando, ¿no? Y cabe una posibilidad. A mí no me pasó, pero os voy a contar esto porque también es muy importante. Mirad, normalmente para riñones estoy hablando todo el rato, que es mi feudo. Hay, lógicamente, en teoría, 2 riñones, ¿no? Y suelen ir siempre más personas que riñones. ¿Qué quiere decir esto? Que después de la llamada viene la lotería. Hacen pruebas a las 3 personas que hay y en función de la compatibilidad que consideren en Salamanca, probablemente uno se vuelve a casa sin el premio. Eso también hay que pensárselo mucho, estar preparado mentalmente porque es una vuelta muy dura, porque vas con todas las expectativas deseando, un riñón por fin me han llamado y lo tengo, y te vuelves con 100.000 pruebas y sin el riñón. Entonces, eso también, quiero decir que emocionalmente un enfermo renal pues tiene muchísimos altibajos, ¿no? Y es un poco duro, así que querednos mucho y entendednos nuestros altibajos. Y luego la prednisona, que ya hablaré de ella, que es la que también nos pone de mala leche, que no somos nosotros, que es la prednisona. Bueno, seguimos. Estamos ya, vamos a suponer que nos ha tocado la lotería del riñón y hemos dicho, venga, pues ahí en Salamanca te cogen y te dicen... Bueno, no te dicen nada y te van haciendo cosas y cosas y cosas. A las 4 te intervienen. Y tú, claro, hasta las 4, que fue, por ejemplo, mi caso, digo las 4, hipotéticamente puede ser cualquier hora del día y de la noche, por supuesto, sí. Igual que la llamada no te la esperes de 9 a 10 o en horario de oficina. Cuando está el órgano disponible, pues, bueno, tú ya dices, bueno, mi riñón va a estar aquí. Claro, te intervienen. Es una intervención larga, complicada. Bueno, complicada para los urólogos, que por cierto son los que hacen la operación, aunque el nefro está todo el rato contigo, lo reconozco. Sales muerta, literalmente, y dices, ¿pero esto era tener un riñón de más? Claro, el proceso, el post-trasplante es muy variable entre personas. Yo, por ejemplo, estuve 21 días. A mí, solo me acordaba de la entrevista que me dijeron, de 7 días a 10, de 7 a 10, de 7 a 10. Y yo dije, 11, 12, 13, 14. Claro, cada persona, como han comentado, el riñón ha estado X tiempo sin flujo sanguíneo y tal, y hasta que ya se hace a ti y tú te haces a él, pues le cuesta arrancar. Eso sí, el día que arranca, bueno, aparte de que, voy a decirlo así, meas como un cosaco, que ya dices, aquí pasa algo, esto funciona, algo está pasando. Te emocionas, bueno, no, es que, claro, hasta que no sois renales no sabéis la ilusión que hace un pis grande, porque no lo has tenido, yo concretamente en 8 años, tienes mini pises que, bueno, dices, y gente incluso que no los tiene, ¿no? Que es el tema. Entonces, bueno, cuando ya recibes tu super pis, ya dices, mira lo que me hago, se lo dices, claro, a poca gente porque estás aislada, a la de la limpieza, a la enfermera que te viene a tomar la tensión y al que puedas decir, ay, me hago, ¿cuánto? 4 litros. Bueno, entonces ya has hecho pis, ya te van mirando, claro, el primer pis sigue sin filtrar bien. Quiero decir, es un poco aguachirri todavía. No, todavía tienes la creatinina que es nuestra kriptonita, para los renales por lo menos. Decirte creatinina es como a Superman, te deshaces. ¿Qué pasa? Que al final funciona la creatinina. A todo esto, que sí que venimos a hablar del donante, en ese momento no piensas en el donante, ¿no?
Y ahora me diréis, jolín, ¿no piensas en el donante? Pues te ha hecho el mejor regalo del mundo. Pues sí, pero en ese momento, no sé si me entendéis, como que el riñón ya es tuyo, ¿no? Entonces, bueno, ya te empieza a funcionar y todo lo que has pasado pues se va pasando, vuelves a casa con tu tercer riñón, porque yo aquí estoy con 3 riñones, que lo sepáis todos. Entonces, es una sensación muy bonita, ¿no? Porque fijaros qué regalo, ¿no? Es que en mi caso no fue directamente vida como tal, pero fue absolutamente calidad de vida. Yo ya llevaba 8 años con diálisis, mi pronóstico tampoco era bueno, entonces a mí lo que me regaló fue verme como me veis ahora, que ahora tengo 100.000 también revisiones, porque ya sabéis que los trasplantados es también una terapia sustitutiva, no es que tengas los 2 riñones de repente fenomenal como un bebé, pero yo he recibido una autonomía impresionante. Mucha gente me dice, bueno, ¿te imaginas cómo será el donante y tal, o cómo ha sido, no? Y yo la verdad es que no le pongo ni género, ni físico, ni nada, ¿no? Yo me imagino así como 2 alitas echando riñones ahí desde el cielo, ¡chum! Y que a mí me han cogido unos urólogos y han dicho, para ti, ¡ping! Entonces, yo no lo personalizo tampoco en nadie, ¿no? Pero la verdad es que luego con el tiempo, bueno, yo llevo 1 año y pico, poco, pero te das cuenta del regalazo que te han hecho, ¿no? Y de como que te sientes un poco en deuda con la sociedad, ¿no? Que en esto quería matizaros que yo me siento un poco en deuda, entonces todo lo que yo pueda divulgar, normalizar la enfermedad renal crónica, dar testimonio de cómo estoy, de lo que ha cambiado mi vida, que ha cambiado muchas veces, ya os digo, con el diagnóstico, con el trasplante, con todo en general. La verdad es que me faltarían días en la vida para agradecer lo que comentaban las familias y tal. Yo os aconsejo también que no dejéis a la familia estas decisiones, que por favor hagad el documento de instrucciones previas, que es una decisión que tomáis vosotros, no dejáis a nadie complicándose la vida de, ay, José dice que done, el padre dice que no. No compliquéis la vida a las familias. Si os vais a morir, moriros, pero dejad todo arreglado, ¿vale? Y por supuesto los órganos donados. Eso es muy importante. Yo como receptora ya os digo, ahora estoy un poco como en deuda con la sociedad en general, ¿no? Con la sanidad pública, con la gente, con la humanidad, estoy en deuda porque alguien altruistamente me cedió un órgano y con mi órgano me imagino que fueron unos cuantos más, ¿no? Y la verdad es que hay gente que está, de hecho, pues al límite de la vida, ¿no? Pero otros ganamos mucha calidad de vida y no sé cómo deciros. Me gustaría acabar esta charla con un vídeo que no sé si se podrá poner, que es una campaña publicitaria de América del Norte que me parece muy significativa y luego lo vemos, dura 2 minutos, es un spot muy bueno y me despido, si os parece. Y si tenéis alguna pregunta, por supuesto, aquí estoy, con 3 riñones, contestando. Está en YouTube. Sí, este es. Está subtitulado. Is a story about Coleman Sweeney. Coleman, in short, was an asshole. Everyone in his small town knew it. It wasn't that he tried particularly hard to be unpleasant. It just seemed to come naturally to him. Coleman felt like the whole world owed him something, which caused him to regularly ignore the rules of a decent, acceptable society. Wow. Really? And he hated anything that got in his way. Go, you got it. You got it, go. Go, go, you can do it. And small animals. Even to children, he was an asshole. He was, as they say, born to it. But then, the strangest thing happened. $3. Something entirely unexpected. Coleman Sweeney died. A brain aneurysm. Well, subarachnoid hemorrhage to be more specific. And it came as he argued over whether extra fries should be included in a $1.99 early bird breakfast, which was a typical Coleman Sweeney play. It was then that Sarah found something completely unexpected. Coleman Sweeney had registered to be an organ donor. Nobody knew what caused Coleman to do it, but there it was, generous and majestic.
And that was the day that Coleman went from asshole to hero. You see, his liver went to Stan, a father of 2. His heart went to Miranda Morgan, who went on to teach for 25 more years. And his tendons went to Staff Sergeant Donahue, who was able to walk again and would never need to be pushed across the street by his physical therapist. And in a moment of small world irony, his corneas went to his 82-year-old next-door neighbor so that she could finally see the crap that her dog made in the side yard and pick it up. Yes, in life, Coleman was a bona fide asshole. 365 days a year, 24/7. Hey, baby! But in death, well, let's just raise our middle fingers and shout, "Up yours, Coleman Sweeney. You're not an asshole anymore." Bueno, como veis, hasta un gilipollas puede donar, puede regalar vida. Y yo agradeceros la atención. No olvidéis hacer el documento, por favor. Y nada, cuidaros mucho para que tengáis que abrirlo muy tarde el documento y que sepáis que los receptores vamos a estar dando la lata hasta el final y mucho más allá. Gracias a todos por venir. La introducción que ha hecho el doctor, milagro estadístico que pasa en España con las donaciones, que es ¿cuáles son las políticas de Europa para que este milagro no sea exportable? Este modelo no sea exportable, es decir, ya sé, ya me habéis explicado, que al final la financiación es nuestra seguridad social, ¿no? Pero tiene que haber algo más, es decir, los fondos europeos, sabemos que se destina a armamentos, para algo tan importante como esto. ¿Cómo es la política que se relaciona y por qué no es tan exportable este modelo? No solamente a Europa, sino que hay países que tienen mucho más dinero, ¿no? Estados Unidos, el pobre. Estados Unidos está como nosotros, más o menos, ¿eh? Estados Unidos le ganamos, pero está ahí. Pero, Maru. Sí, pues mira, el éxito del modelo español es fundamentalmente, vamos, la ONT lo describe como en 3 pilares. Primero, la Organización Nacional de Trasplantes, que pertenece ya al Ministerio de Sanidad, que es un ente ya público, con una sanidad pública que asegura que todos tenemos el mismo derecho al acceso a un trasplante. Después las coordinaciones autonómicas de trasplantes, o sea que hay una coordinación autonómica en Castilla y León, otra en el País Vasco, otra en Andalucía, que tiene su representante, en este caso yo soy la de Castilla y León, y debajo de esa coordinación autonómica están todas las coordinaciones hospitalarias. En cada hospital de nuestro país hay un coordinador hospitalario que es el que se encarga un poco de la labor de estar atento cuando hay un posible donante, ¿no? Normalmente los coordinadores suelen ser intensivistas porque es en la UCI donde hay pacientes que pues, están próximos a fallecer y la figura del coordinador hospitalario es fundamental para la detección de donantes y que ese coordinador esté en la UCI. Y luego se suma el tercer pilar, yo creo, que es que somos una sociedad especialmente generosa y eso es así. Quiero decir que en otros países pues hay algún tipo de interés, la sanidad privada, como es en Estados Unidos, en otras, pero yo creo que si algo nos caracteriza al pueblo español es que somos muy solidarios. Cuando hay cualquier tragedia, vosotros lo veis, que ahí estamos todos para donar sangre, para ir a la Dana a ayudar. Quiero decir, y sobre todo la labor de todos los profesionales que trabajan día a día por hacer que esto se lleve a cabo, en la cercanía, la ayuda, bueno, pues yo creo que todo eso es un conjunto del éxito, ¿no?
Y es que el pueblo español es así. Somos solidarios. Cuando ponemos, hay un anuncio también, si tenéis la posibilidad de verlo, que es de Aquarius también, que habla sobre la vida, vívela, y cuando no, pues dónala, ¿no? Y aparecen muchas imágenes de cómo los españoles disfrutamos de la vida, ¿no? Yo creo que son los 3 pilares fundamentales que hacen que vengan muchos, además, profesionales de otros países a aprender nuestro modelo. Hay un programa en la ONT que se llama el programa Alianza y acoge a un montón de profesionales, sobre todo de Sudamérica, que están aprendiendo del modelo español. O sea que, bueno, pues... No, vamos, la ONT es un organismo sin ánimo de lucro, quiero decir que todo el mundo tiene... Sí. Yo lo que no pueden copiarnos. Eso es difícil copiar, sí. Nada. No, es que no se graba. Ah, uy, qué nervios. Bueno, daros la enhorabuena a las 4. Muchas gracias por vuestra labor que lleváis haciendo desde hace muchos años y que me consta y sé que vais a seguir haciendo porque lo lleváis dentro y se os nota además. De Blanca no puedo decir nada más que es un placer oírla. Me voy a quedar esa frase grabadita, esta de que llorar no elimina toxinas, porque me ha parecido muy buena. Aparte todo lo Pero demás. dijeron en el UBU, ¿eh? Sí, bueno, ya algún colega. Si acaso, alguna. Y bueno, yo quería preguntaros, porque creo que en otras regiones de España, en otras comunidades, igual aquí también, hablo desde el desconocimiento quizá, si la donación de pacientes que piden ayuda para morir, pacientes, o sea, personas con enfermedades degenerativas que están en sus casas, si llegan a estas donaciones a día de hoy, están siendo, si es real este hecho que he oído fuera, o sea, un poco en plan cotilleo, digamos, si en el UBU o en la comunidad tenemos experiencia, si eso va a ser una fuente, digamos, o una donación, un número importante, si va a aportar un número importante de donaciones, si tenéis experiencia y nos comentáis un poco. Bueno, gracias. Gracias, Basi. Bueno, pues las personas que piden la prestación o la ayuda a morir son, yo creo que las personas que más claro tienen qué es lo que quiere que ocurra después de su fallecimiento, porque ya tienen claro qué es lo que quieren que ocurra al final de su vida, ¿no? Y desde luego la donación siempre está presente al final de la vida de las personas, sea de la manera que sea en la que fallezcan. Pero que es muy importante dejar claro que son 2 procesos completamente distintos. Quiero decir que por un lado está la solicitud de la prestación a la ayuda a morir y que es completamente independiente al acto de donar. El acto de donar es una voluntad que el paciente manifiesta, entre otras cosas, igual que la prestación a la ayuda, y que nosotros estamos aquí para que esa persona ejerza su derecho a donar, porque es un derecho, ¿no? Pero siempre hay que tener muy claro que son 2 procesos completamente distintos, que el hecho de donar no facilita que al paciente se le conceda la eutanasia, que no hay ningún médico coordinador que se encuentre dentro del comité de evaluación de la eutanasia y que son completamente diferentes. Desde la coordinación nosotras hospitalaria de Burgos hemos tenido 2 casos y que han pedido ellos el que al final de su vida pudieran donar, y para nosotros ha sido una experiencia dura, pero muy enriquecedora, porque han sido extremadamente generosos de que al final de una vida de mucho sufrimiento quieran ayudar a otras personas a seguir viviendo mejor que ellos, ¿no? Es un poco lo que te podemos decir. Y es verdad que el número de pacientes de prestación a ayuda a morir es una donación en asistolia cardíaca, y es un número de donantes que sí que han aumentado el número total de donaciones. Pero siempre se hace con el máximo respeto y sobre todo separando los dos procesos. Hola, pues mira, tengo una duda.
habéis dicho que tiene que estar una persona dentro de un hospital para poder... O sea, tú mueres, por ejemplo, en un accidente de tráfico, no eres... Al final dependemos de en qué estado lleguen esos órganos. El tiempo en el que va a pasar entre que tú has fallecido ahí en la carretera hasta que llegas al hospital hace que se deterioren y que ya no sean válidos. Ni aunque sea muy rápido. Hay una forma de hacerlo, haciéndolo muy rápido, pero muy, muy rápido. Y se puede conseguir hacer, pero exige una infraestructura que es muy compleja. Sí, se llama donación en asistolia no controlada, que es cuando un paciente fallece fuera del hospital y entonces hay una serie de medidas que se le aplican al paciente, como reanimación cardiopulmonar constante a pesar del fallecimiento hasta la llegada del hospital. Una vez que llegan al hospital, se certifica el fallecimiento, se sigue con las medidas de reanimación, pero tienen que ser programas en ciudades grandes donde el hospital son muchos requisitos, personas muy jóvenes con una distancia desde el lugar de fallecimiento al hospital de menos de 20 minutos, con una serie de circunstancias de reanimación que se den, localizar a la familia, si no al juez. Quiero decir que sí que existe esa posibilidad, pero cada vez el programa de asistolia no controlada es menor, ¿no? Porque ya hay muchos donantes desde el tipo de vista de asistolia y muerte encefálica y estos donantes son muy, muy complicados. Pero aún así existe, existe. En la circunstancia que tú decías, si ya fallece en el accidente de tráfico y no tiene posibilidades de reanimación, no suele ser posible. Vale, gracias. Yo quería hacerte una pregunta a ti, Blanca. Primero darte las gracias por lo que transmites, pero yo sí que quería hacerte, ¿qué le dirías a una familia que dice que no? Tú imagínate que tú eres la coordinadora de trasplantes y que le vas a hacer una entrevista a una familia, estás con ellos y te dicen que no. ¿Tú qué les dirías? Yo primero les preguntaría si el no es por un tema ético, de religión, que yo ahí tampoco podría entrar, ¿no? Te quiero decir. Y si simplemente es por decir, ay, no, es que me da pena, porque tal, no sé, pues yo diría, es que directamente cogería un trasplantado y se le pondría delante. Y que el propio trasplantado no, pues no es gracioso, os lo voy a decir, porque igual en ese gabinete sí que tenía que haber una persona dando un testimonio y decir, mira, yo no os voy a convencer de nada, solo os voy a contar un poco de lo que a mí me ha pasado. Es un momento muy difícil porque, claro, estás despidiéndote de un ser querido y dices, a mí qué me importa esta señora que viene aquí a decirme que tiene 3 riñones, no sé, pero yo realmente tampoco insistiría. Te quiero decir, yo si fuera por tema de ética o de religión personal lo daría por perdido directamente, lo que haría sería acompañar lo que hacéis vosotras, ¿no? Acompañar a la familia y no te creas que descartaría poner en ese comité de despedida, por decir de alguna manera, a una persona que pudiera hablar de tú a tu hijo. A mí todavía me emocionan muchas cosas, ¿no? De lo que pasa con los trasplantes, entonces no hay nada mejor que ver lo que puede llegar a dar tu persona querida en otros, que encima ni les conoces. O sea, que es la generosidad, yo creo, en concepto, ¿no? O sea, que te podemos fichar. A mí sí. Yo todo lo que sea, ya todo lo que le debo a la sociedad se lo quiero pagar así, con testimonio, con divulgación, porque considero que es muy importante, ¿no? Y sobre todo yo creo que no perdamos todavía pues ese lado humano que nos queda a todos, ¿no? Como especie. O sea, yo creo que hasta a los de Atapuerca les dices lo de donar y te hubieran dicho, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que el lado humano no le teníamos que perder nunca. Y si empezamos a dejar pues ese tipo de residuos humanos, pues algo quedará, porque ya poco a poco pues nos vamos desprendiendo de muchos, ¿no? Qué bonito, gracias. Pues contad conmigo. Contaremos. Creo que quiere ella. Bueno, yo quería 2 cosas. Una pregunta es, después de la donación y no trasplante, me refiero, los familiares
se prestan a la donación, pero el trasplante no es posible porque, aunque se hayan mantenido los órganos como sea, no están en condiciones. ¿Qué se hace? ¿Hay una segunda posibilidad de donarlo a la investigación o qué se hace? Si se puede aprovechar de otra manera. No hemos hablado, de la donación de tejidos. No hemos hablado porque se estaba alargando un poco, Vale, perdón. pero también los donantes pueden ser donantes de tejidos y bueno, pues ayudan a muchísima gente, como decía el vídeo, a poder recuperarse después de un traumatismo, ligamentos, hueso, córneas para poder seguir viviendo. Entonces, también se evalúa como potencial donante de tejidos. En caso de que no y que la voluntad del fallecido es querer donar el cuerpo a la ciencia, puede donar el cuerpo a la ciencia. Y si se emprende todo el proceso de donación y no llega a donar ningún órgano, bueno, pues el cuerpo pasa a estar con la familia para el velatorio que consideren y el agradecimiento a esa familia es el mismo que si fuera un donante multiorgánico, porque la generosidad es la misma y el momento por el que han tenido que pasar es igual de duro. Entonces, la misma carta de agradecimiento, de ayuda si necesitan después del fallecimiento, se hace con una familia que ha podido donar todo o con alguien que no ha sido posible. Claro, vale. Y la segunda parte, yo soy amiga de Blanca desde siempre, esa chispa la ha tenido siempre, pero no ha contado su reciente actividad. Tienes que darle publicidad, que es un buen trabajo el que estás haciendo. Hemos hecho, pertenecemos 3 pacientes y yo a un programa de mentorización que está promovido por la Sociedad Española de Nefrología y en este caso lo hace el UBU. Somos 4 pacientes, que ahí tenemos una coordinadora de un programa de mentorización de pacientes para gente que está en diagnóstico o prediagnóstico de la enfermedad renal. Independientemente de eso, estos 4 pacientes, como hemos pillado mucha conexión, aunque somos perfiles muy distintos, hemos creado un podcast que se llama Charlas sin filtro, un podcast renal, porque partimos de que no teníamos filtro nosotros y bueno, lo hacemos también para ayudar a pacientes, para que lo escuchen. Es simplemente un testimonio de 4 personas enfermos renales tomando un café. Cada uno estamos en un estadio de la enfermedad y bueno, pues nada, que os invito también a que lo escuchéis porque si os interesa el tema renal y sobre todo no desde el lado clínico, que os van a dar todo en el UBU como nos lo han dado a nosotros, sino desde el lado más emocional, más humano, más personal, pues gracias Marta, tenemos un podcast que se llama así, Charlas sin filtro, un podcast renal y está en todas las plataformas. Solo tenemos 4 capítulos porque estamos empezando, pero bueno, enfermos renales, cuidadores de enfermos y todo el entorno que tengan, pues vamos, nos encantaría que nos escucharan y sobre todo que les sirviera de algo nuestras charlas, ¿no? Pues bueno, nada, yo agradecerte, Blanca, sobre todo el testimonio. Yo soy médico, soy compañera de estas 3 personas maravillosas que tenemos hoy aquí por la tarde con nosotros y la verdad que yo solo veo aquí en Burgos lo que ellas también viven. Bueno, ven la primera parte, que es el sufrimiento de esa enfermedad irreversible. Entonces, escuchar siempre estos testimonios de los trasplantados, pues nos hace ver ese lado que nosotros como centro no trasplantador no vemos. Pero me seguís viendo porque yo sigo haciendo revisiones en el UBU, ¿eh? Sí, pero nosotros como intensivistas no. Ah, claro. Nosotros como intensivistas no tenemos ya nada de contacto con esta otra cara de la enfermedad. Es la segunda parte. Claro, entonces cada vez que hay charlas de este tipo y tal, pues a nivel profesional, pues bueno, pues nos hace reflexionar de que tenemos esa otra cara bonita que nosotros no solemos ver. Sin duda. Y nosotros estamos agradecidos a todo el personal que sabemos que es mucho, que ha trabajado para que su órgano llegue a nosotros. O sea, vosotros, toda la gente, incluso el del helicóptero, el señor que puso la nevera. Imaginaos que toda esa gente ha trabajado para que a mí, estando así, me llegue un órgano. El donante, por supuesto, es el mayor generoso, pero toda la infraestructura que hay no nos lo llegamos a plantear, ¿no? Y para que llegue el órgano, por supuesto, en sus mejores condiciones, que está todo el mundo, sabemos, trabajando contra reloj. Y nada, pues muchas gracias. Sí, a todos, no, agradecerte a ti. Y justo intensivistas. Eso que has dicho ahora, lo quería apuntar con la pregunta que hacía él, que el éxito, aparte de la generosidad, es la infraestructura de la sanidad pública, que da igual que sean las 2 de la mañana, que vienen en un avión. Sí. Aquí, desde Coruña, desde Granada, desde donde sea,
que eso, toda la localización que hay a nivel médico, todos los buscas de trasplantes del cirujano torácico, del cardíaco, del otro, o sea, es una, yo lo vivo, vamos, de lejos, pero las veo a ellas trabajar en el despacho de coordinación y es que, o sea, lo que han contado es ínfimo a lo que viven, de coordinar todo. Y entonces yo, claro, ese modelo, no sé si en Alemania pueden ser capaces de hacer eso. Y sin tiempo. ¿Sabes? O sea, por muy alemanes que sean, quiero decir, porque es una sanidad a la máxima potencia. Es que es más humano, porque el tiempo... Disculpa, sí, hay muchísimas publicaciones científicas que todo es copiando o siguiendo el modelo español. Quiero decir que Europa lo sabe y lo intenta dentro de su infraestructura tomar la forma de hacer todo esto en España para intentar mejorar las cifras que tienen ellos en sus países. De hecho, así lo llaman, el modelo español y la copia del modelo español. Hay una prueba aquí de lo que triunfa el modelo español, porque sin toda esta gente, partiendo del donante, si implicamos también a la familia, que ya os digo, haced el documento para no implicar a nadie, toda esta gente que trabaja para nosotros es increíble mientras tú estás así, histérica o lo que quieras, pero bueno. Y luego los de después, o sea, los que preparan el órgano, es que me imagino que será no contrarreloj, contra nanosegundos estaréis, ¿no? Y eso, por supuesto, vamos, yo agradezco a todo el mundo que ha colaborado en mi trasplante y que sigue colaborando, porque ya os digo que yo me considero en deuda con la sociedad, totalmente, ¿no? Y, por supuesto, a favor de todos los profesionales. Y ahora que estáis encima en un tema bastante peculiar, pues que os den la razón. No voy a decir más. Yo tengo una pregunta. Con un sistema tan diferente que tenemos aquí, que es centralizado a nivel de asistencia pública, sanidad universal, tengo que meter una cuña en esa pregunta. La donación es fundamentalmente de la asistencia pública. El número de donantes de clínicas privadas es irrisorio. No sé si llega al 1%, tú lo sabrás porque estarás actualizada. El 1 o 2% como máximo, en algún hospital grande. Y entonces el tema del trasplante y de la donación y todo el proceso es público en este país. Público y, como has dicho muy bien, no es gratuito, pero lo pagamos entre todos. En Estados Unidos la sanidad es totalmente diferente y a mí me choca mucho porque hubo una época, es que yo he estado metido en esto, hubo una época que prácticamente era la mitad el número de donantes en Estados Unidos que en España, que siempre hemos sido los primeros. Y ahora han ido subiendo, sin cambiar su sistema sanitario, que es fundamentalmente privado. ¿Sospecháis que existe alguna relación de donación de clases bajas a clases altas por un tema económico? Bueno, Javier Romero fue el anterior coordinador de trasplantes del Hospital Universitario de Burgos, después Arturo Zabalegui y luego yo. O sea que Javier tiene mucho que decir y está bien atinado. Estados Unidos ahora, lamentablemente, la cifra de donación que se acerca mucho a España es por la cantidad de fallecimientos que están teniendo por el fentanilo. Hay una epidemia brutal de personas jóvenes con adicción al fentanilo y están falleciendo muchísimo. No sé si habéis ido a Estados Unidos recientemente, pero debe ser, yo no lo sé, por la gente que ha ido, debe ser un drama el ir por las calles y encontrarte a gente joven en muy mal estado y que están falleciendo muchísimo. Esa es la causa por la que últimamente hay mucha más donación en Estados Unidos. Sí. ¿Y de estructura social baja? Sí, claro, sí. No. Allí hay sanidad pública también, hay una parte de sanidad pública y sanidad privada, sí. El sistema de donación yo no lo conozco, quiero decir, es muy complejo porque hay que unificar los dos sistemas. Lo que sí que es en números globales lo que ha aumentado, la razón ha sido esa, sí. No sé exactamente cómo funciona allí, pero la causa es esa, sí. La gente de avanzada edad puede ser donante igual que la gente joven, pero cuando tú eres mayores normalmente tienes a que donar que se muera en su cama, por lo que sea, pero en su cama. La gente que muere en su cama no puede donar. Y
Y la gente de avanzada edad, esos órganos como corazón, eso sí que sería válido. Pues si son personas, más que la edad en sí, es cómo estaban ellos antes. Hay personas con 85 años que han vivido, no han fumado nunca, han tenido una hipertensión controlada con su pastillita y no han tenido grandes enfermedades. Hemos tenido donantes hasta, si no recuerdo mal, eran de 91 años que pudo donar su hígado. Quiero decir que no es tanto, y sin embargo hay personas jóvenes pues de 50 a 60 años que han empezado a fumar desde muy jóvenes o han tenido alguna enfermedad concomitante que sin embargo no pueden ser donantes. O sea que más que la edad en sí lo que valoramos es los antecedentes, cómo se ha cuidado esa persona y es que nos sorprendería, de verdad. Hay personas que a los 80 años llegan muy bien. No. Las enfermedades degenerativas suelen ser en personas más jóvenes que pues, una esclerosis lateral amiotrófica o una esclerosis múltiple que sí que bueno, pues, acorta su vida y tienen algún tipo de infección que les acorta y que les lleva al fallecimiento. Pero, por ejemplo, son enfermedades que no tienen por qué contraindicar. Por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica no es una contraindicación para la donación. Exclusivamente para la de tejidos, por el momento. Sí, no, eso sí le ocurre en el hospital, quiero decir, o si tienen, por ejemplo, una hemorragia cerebral y acuden al hospital y se deciden no hacer nada, pero sí tienen que estar en el hospital, efectivamente. Una persona mayor que muere de causa ya natural, pues claro, pues que esté en casa. Eso es, que descanse. Pues muchas gracias a todos. Yo quería ofrecerle una historia paralela a la de Blanca, paralela en su principio, pero distinta en su final. Se llamaba Juana, era una comadrona tradicional guatemalteca. Ella era hipertensa, diabética y finalmente su riñón pues fracasó. Pensando que, bueno, a lo mejor hidratándola un poquillo más y tratándola podría salir adelante, le hicieron 1 o 2 diálisis que pagó religiosamente por la vía privada a su familia, pero finalmente ese riñón siguió muerto y por lo tanto la familia, como resulta que en Guatemala no existe un sistema de salud paralelo al nuestro, pues la dejó y se murió. Eso pasa en muchos países, incluso en diálisis. Hay países que si no te la costeas, directamente te dice el médico, pues váyase usted a casa, intente aguantar lo que pueda y buena suerte. Es que el tratamiento de la diálisis es súper caro y si no hay sanidad pública, claro. De hecho un hospital privado no creo que haga, bueno, no sé, me imagino que sí que hacen diálisis, pero previo pago de pues fajos de billetes. Sí, en este caso es que se había arruinado la familia por pagarle eso. Claro. Entonces no pueden seguir adelante. Lo digo para que valoremos lo que significa una sanidad pública. Absolutamente. Y para que valoremos a los políticos que favorecen la sanidad valorar a los pública. Políticos no creo que entre aquí. Valorar a los políticos. A los que favorecen la sanidad pública y no a los que no la favorecen. No, ese campo yo no lo he tocado todavía. Pero está claro que el Pero trasplante... bueno, que igual hasta los políticos pueden donar, ya veis, ¿no? Sí. Pueden. Que el trasplante es coste efectivo, quiero decir, es muchísimo más costoso un tratamiento de diálisis que un trasplante, o sea que eso está demostradísimo y por eso se trasplantan tantas personas. Gracias, Basi, por venir. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más ahí por ahí? Bueno, pues muchísimas gracias. Los ponentes habéis estado por encima de las expectativas, no solamente en vuestros resultados de trabajo. Tengo que decir aquí que otra de las claves también es el altísimo nivel profesional que tenemos en este país y que, bueno, pues a mí no me gusta hablar del futuro en ningún caso, pero porque no tiene sentido. Pero lo que sí que hay que sentar las bases, y aquí tenemos desde el origen de todo este invento hasta en que se ha concretado, en que hay que cuidar también y regar
cuidar al cuidador, que hay que tomar conciencia a nivel de sociedad de lo que tenemos y lo tenemos que defender. No es solo un problema de médicos, de enfermeras, etcétera, de todo el personal sanitario, sino que nos incumbe a todos. En ese sentido estamos también en el colegio abiertos a intentar divulgar y que la gente participe para que no perdamos lo que tenemos, que ya es suficiente. Tengo que agradecer aquí además lo que me ha sorprendido Blanca, porque eres una comunicadora nata que tienes un relato fundamental que le llegaría muchas veces más a la gente que las cosas más técnicas que podemos decir nosotros. Somos compatibles, ¿eh? No, es que por eso te invito también a que un día cuentes eso a la gente en general que quiera venir y me tienes que tomar la palabra. Totalmente encantada. Yo Muy ya bien. mi objetivo es divulgar, la RC Pues, sobre todo. Pues tienes todo nuestro apoyo y ya lo concretaremos. Bueno, muchas gracias a todos y que tengáis buena tarde.